Cuando Dios susurra en el silencio de tu mente, el universo entero se detiene para escuchar esa comunicación divina. Imagina por un momento que no todos los pensamientos que surgen en tu corazón provienen de ti mismo, sino que muchos son la voz del Altísimo intentando alcanzarte en la quietud del alma. ¿Cuántas veces has sentido esa intuición repentina, esa certeza inexplicable que te impulsa a actuar de determinada manera? Lo que has estado llamando coincidencia durante tantos años podría ser el mismo Espíritu Santo hablándote directamente al pensamiento. El Señor se comunica de formas misteriosas y una de las más íntimas es a través de nuestros propios pensamientos. Desde los tiempos antiguos hasta hoy, Dios ha utilizado este canal para guiar a sus hijos, pero muchos no reconocen esta maravillosa verdad porque esperan manifestaciones grandiosas, cuando la grandeza divina suele revelarse en lo sutil y cotidiano. Si aprendemos a discernir su voz en medio del bullicio mental, nuestra vida espiritual florecerá como nunca antes. Si este mensaje está resonando en tu corazón, te invito cordialmente a que sigas este canal y dejes tu aprecio con un me gusta. Pensemos en el joven Samuel, cuya historia nos muestra una lección preciosa sobre cómo Dios puede comunicarse a través de pensamientos que parecen ordinarios. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, encontramos a este muchacho sirviendo en el templo bajo la tutela del sacerdote Elí. Una noche tranquila, mientras todos dormían, Samuel escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Lo interesante es que esta voz no era audible para los demás. Era un pensamiento que surgió en su mente con tal claridad que parecía venir de fuera. Samuel, Samuel, resonaba en sus pensamientos. El muchacho, inexperimentado en los caminos del Señor, confundió esta comunicación divina con la voz de Elí, corriendo hacia él repetidas veces. «Aquí estoy, pues me has llamado», decía el joven. Pero Elí no lo había llamado. Fue en la tercera ocasión cuando el sacerdote comprendió lo que estaba sucediendo. Es el Señor quien te llama. Esta historia nos revela algo hermoso. Dios habla dentro de nuestros pensamientos de forma tan natural que podemos confundirlo con nuestra propia voz interior. No necesita manifestaciones espectaculares. Puede plantar una idea, una dirección o una advertencia en nuestra mente con tanta sutileza que parece que siempre estuvo allí. El secreto está en reconocer su timbre espiritual. Cuando experimentamos pensamientos que nos invitan a la bondad, a la reconciliación, a la fe o al servicio, debemos preguntarnos, ¿es esta mi propia idea o está Dios orientándome? Samuel estaba en el lugar adecuado, el templo, y con la actitud correcta, en servicio, lo que facilitó que pudiera recibir el mensaje divino. De igual manera, cuando mantenemos nuestro corazón en sintonía con las cosas de Dios, creamos el ambiente propicio para que Él nos hable. La Escritura también nos muestra cómo Dios puede comunicarse a través de pensamientos persistentes que no nos dejan descansar. El profeta Jonás experimentó esto cuando recibió la orden divina de predicar en Nínive. «Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí», le dijo Dios en Jonás 1:2. Este mandato no llegó con truenos ni relámpagos, fue un pensamiento claro y directo en la mente del profeta. Lo fascinante es que aunque Jonás intentó huir físicamente de esta instrucción, tomando un barco en dirección opuesta, no pudo escapar del pensamiento que Dios había plantado en su mente. La orden divina lo persiguió hasta en las profundidades del mar, dentro del vientre del gran pez. Como dice Jonás 2:7, «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo». Esta historia nos enseña que los pensamientos que vienen de Dios tienen una cualidad especial. Persisten a pesar de nuestra resistencia. No son caprichos pasajeros ni ideas fugaces. Son convicciones profundas que permanecen en nuestra conciencia incluso cuando intentamos ignorarlas.
¿Has experimentado alguna vez ese tipo de pensamiento que no te abandona, que te persigue durante días o semanas, llamándote a una acción específica? Podría ser la voz del Señor. Queridos amigos, os animo a seguir este canal y compartir vuestras experiencias en los comentarios. Un simple me gusta nos ayudará a llevar este mensaje a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Otra forma en que Dios se comunica a través de nuestros pensamientos es mediante los sueños inquietantes y reflexiones profundas, como ocurrió con el rey Nabucodonosor. En Daniel 2:1 leemos: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Este poderoso rey experimentó un sueño tan impactante que perdió la tranquilidad. No era un sueño común, era un mensaje divino que necesitaba interpretación. Lo interesante es que Dios no solo plantó el sueño en la mente del rey, sino que proporcionó la interpretación a través de Daniel, su siervo. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, declaró Daniel en el versículo 28. Esta historia nos muestra que algunas de nuestras inquietudes mentales, esos pensamientos perturbadores que no encajan con nuestra rutina habitual, pueden ser semillas de revelación divina. Con el avance de los años, nuestras mentes pueden volverse más sabias para discernir cuando un pensamiento viene de Dios. El rey Salomón es el ejemplo perfecto de alguien que recibió de Dios no solo revelaciones, sino también la sabiduría para interpretarlas correctamente. Cuando Dios le ofreció concederle lo que pidiera, Salomón solicitó un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera Reyes 3:9. Esta sabiduría divina se manifestó en su capacidad para discernir los pensamientos que venían de Dios de aquellos que surgían de la naturaleza humana. El famoso juicio de Salomón con las dos madres que reclamaban al mismo bebé es un ejemplo perfecto. Cuando propuso dividir al niño en dos, no estaba siendo cruel. Estaba siguiendo un pensamiento inspirado por Dios que le permitiría descubrir a la verdadera madre. Este pensamiento aparentemente contradictorio, amenazar con matar a un inocente, era en realidad una estrategia divina para revelar la verdad. A medida que envejecemos, podemos desarrollar esta misma sabiduría para filtrar nuestros pensamientos, preguntándonos, ¿este pensamiento refleja el carácter de Dios? ¿Está alineado con las Escrituras? ¿Produce frutos del Espíritu como amor, paz y bondad? ¿O por el contrario, genera ansiedad, división o comportamientos contrarios a la naturaleza divina? El apóstol Pablo nos da una herramienta valiosa en Filipenses 4:8 cuando escribe: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es una guía práctica para discernir qué pensamientos alimentar y cuáles rechazar. Jesús mismo demostró una conexión tan íntima con el Padre que podía leer los pensamientos de quienes lo rodeaban. En Mateo 9:4, cuando los escribas pensaban que Jesús blasfemaba al perdonar pecados, el texto dice: Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esta capacidad no era solo una manifestación de su divinidad, sino una muestra de lo que significa tener perfecta comunión con Dios. Nosotros también podemos desarrollar esta sensibilidad espiritual a través de una constante conversación con el Señor. Cuando oramos sin cesar, como sugiere Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, creamos un canal abierto de comunicación con Dios. No se trata solo de hablarle, sino también de escucharlo en el silencio de nuestro corazón, prestando atención a esos pensamientos que parecen venir de una fuente más profunda que nuestro propio razonamiento. La historia de Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8 nos muestra otro aspecto fascinante de cómo Dios habla a través de los pensamientos. Felipe recibió una instrucción clara del Espíritu: acércate y júntate a ese carro.
Hechos 8:29. No fue una voz audible para todos, fue un pensamiento inspirado que surgió en su mente con autoridad divina. Felipe obedeció este impulso interior y el resultado fue la conversión del funcionario etíope. Este tipo de pensamientos inspirados por el Espíritu Santo tienen características particulares. Suelen ser claros, específicos y vienen acompañados de una paz interior, a pesar de que puedan desafiarnos. No generan ansiedad ni temor, aunque nos saquen de nuestra zona de confort. Y lo más importante, siempre están alineados con el carácter y la voluntad de Dios revelados en las Escrituras. Amados hermanos y hermanas, si estáis disfrutando de estas reflexiones, os agradecería que dejaseis vuestro me gusta y compartieseis este mensaje con aquellos que necesitan escuchar que Dios sigue hablando hoy. Para discernir correctamente los pensamientos que vienen de Dios, necesitamos una mente renovada. Pablo lo explica claramente en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere disciplina espiritual, estudio de la palabra y tiempo en la presencia del Señor. Cuando nuestra mente se transforma gradualmente, comenzamos a pensar más como Dios piensa. Sus prioridades se vuelven nuestras prioridades, sus valores nuestros valores. Y entonces, cuando surge un pensamiento en nuestra conciencia, tenemos más facilidad para discernir si es una dirección divina o simplemente un producto de nuestros deseos o temores humanos. Esta renovación de la mente también nos capacita para reconocer las estrategias del enemigo. No todos los pensamientos que recibimos son de Dios o de nosotros mismos. Algunos provienen del adversario. Jesús advirtió a Pedro en Mateo 16:23, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Este pasaje nos muestra que incluso un discípulo cercano a Jesús podía confundir pensamientos humanos o diabólicos con dirección divina. ¿Cómo podemos defendernos de esta confusión? Pablo nos da la clave en 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está el secreto: llevar cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa examinar cada idea, cada impulso, cada intuición a la luz de lo que sabemos sobre el carácter de Jesús y sus enseñanzas. Si un pensamiento nos lleva a la humildad, al servicio, al amor sacrificial, a la reconciliación, tiene mayor probabilidad de ser inspirado por Dios. Si nos lleva al orgullo, la venganza, el resentimiento o cualquier otro fruto de la carne, debemos descartarlo inmediatamente. En la práctica diaria, especialmente para nosotros los mayores que hemos acumulado décadas de experiencias con Dios, podemos desarrollar lo que algunos llaman el oído espiritual. Es esa capacidad para reconocer el tono de Dios en medio del ruido mental. Como ovejas del buen pastor, llegamos a conocer su voz tan íntimamente que podemos distinguirla entre 1000 voces distintas. Como dice Jesús en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Este oído espiritual se desarrolla con la práctica y la experiencia. Cuando obedecemos un pensamiento que creemos que viene de Dios y vemos buenos resultados, nuestra confianza crece. La próxima vez reconoceremos más fácilmente esa misma voz en nuestros pensamientos. Es como aprender a reconocer la voz de un amigo querido en una llamada telefónica. Con el tiempo, ya no necesitas que se identifique porque reconoces inmediatamente sus inflexiones y su manera de hablar. El rey David es otro ejemplo de alguien que aprendió a discernir los pensamientos divinos.
En muchos de sus salmos podemos ver cómo mantiene un diálogo interno con Dios, a veces cuestionándose, otras veces recibiendo dirección. En el Salmo 16:7 escribe: «Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia». Aquí, David reconoce que incluso durante la noche, cuando está solo con sus pensamientos, Dios le enseña a través de su conciencia. A veces los pensamientos que vienen de Dios pueden ser sorprendentes o incluso incómodos. Pensemos en Pedro cuando tuvo la visión del lienzo lleno de animales impuros en Hechos 10. Dios le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Esta instrucción contradecía todo lo que Pedro había entendido sobre las leyes dietéticas judías. Su primera respuesta fue: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Pero Dios estaba plantando un pensamiento revolucionario en la mente de Pedro, preparándolo para entender que el Evangelio era también para los gentiles. Este ejemplo nos muestra que a veces Dios planta pensamientos que desafían nuestras tradiciones, nuestras zonas de confort o nuestras interpretaciones limitadas. Cuando un pensamiento persistente nos desafía a crecer, a ser más inclusivos, a amar más ampliamente o a servir de formas nuevas, debemos prestarle especial atención, aunque inicialmente nos resulte incómodo. También debemos recordar que Dios confirma sus pensamientos en nuestras mentes a través de diferentes medios. Si realmente es una dirección divina, suele haber confirmaciones externas, circunstancias que se alinean, consejos de hermanos maduros en la fe que coinciden con esa dirección, y sobre todo, concordancia con las Escrituras. Como dice Proverbios 11:14, «Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Ahora bien, ¿qué hacer cuando recibimos un pensamiento que creemos que viene de Dios? El ejemplo de María, la madre de Jesús, es inspirador. Cuando recibió el anuncio del ángel Gabriel, una comunicación divina clarísima, Lucas 2:19 nos dice que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No actuó impulsivamente, meditó, reflexionó, permitió que la semilla divina germinara en su corazón. De manera similar, cuando recibimos lo que creemos que es un pensamiento de Dios, es sabio seguir estos pasos. Primero, guardarlo en nuestro corazón y meditar en él. Segundo, contrastar este pensamiento con las Escrituras para asegurarnos de que está alineado con la revelación de Dios. Tercero, buscar confirmación a través de la oración y, cuando sea apropiado, el consejo de creyentes maduros. Y finalmente, dar un paso de fe en obediencia, confiando en que Dios guiará el resultado. El apóstol Juan nos da una recomendación muy valiosa en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aunque se refiere específicamente a los profetas y maestros, el principio aplica también a los pensamientos que recibimos. Debemos probarlos para determinar su origen. Un pensamiento que viene de Dios produce frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como enumera Pablo en Gálatas 5:22-23. Si un pensamiento genera ansiedad desmedida, confusión, orgullo, división o cualquiera de las obras de la carne, debemos cuestionarlo seriamente. Algunas personas mayores me han compartido que con los años han aprendido a reconocer una paz especial que acompaña a los pensamientos divinos. Incluso cuando la dirección implica desafíos o sacrificios, hay una calma interior, una seguridad que trasciende la lógica humana. Pablo lo describe en Filipenses 4:7 como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es importante mencionar que Dios respeta nuestra personalidad y contexto cultural cuando se comunica con nosotros. A una persona analítica,
puede hablarle a través de razonamientos lógicos que surgen en su mente. A alguien más emocional puede comunicarse mediante impresiones y sentimientos profundos. A un músico quizás le inspire melodías, a un escritor frases o imágenes. Dios conoce el lenguaje único de cada mente humana y adapta su comunicación para conectar con nosotros de la manera más efectiva. También debemos ser pacientes con este proceso. A veces, el silencio aparente de Dios es en sí mismo una forma de comunicación. Como sucedió con Elías en 1 Reyes 19, después del viento recio, el terremoto y el fuego, Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. A veces, lo que interpretamos como ausencia de pensamientos divinos es simplemente Dios invitándonos a la quietud, a la espera confiada, a profundizar nuestra relación con Él, más allá de las palabras y los pensamientos. El silencio también puede ser una invitación a revisar nuestro camino. Como dice Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. A veces necesitamos detenernos para poder escuchar esa dirección que viene desde atrás, recordándonos el camino correcto. Al finalizar esta reflexión sobre cómo Dios nos habla a través de los pensamientos, quiero animaros a cultivar una práctica diaria de quietud ante el Señor. En el Salmo 46:10, Dios mismo nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esos momentos de quietud, cuando acallamos el ruido exterior y las preocupaciones internas, creamos el espacio perfecto para que Dios plante sus pensamientos en nuestra mente. Pensad en vuestra mente como un jardín. Los pensamientos son semillas que, dependiendo de su origen y naturaleza, producirán diferentes frutos en vuestra vida. Vosotros, como jardineros experimentados después de tantos años de caminar con el Señor, tenéis la sabiduría para discernir qué semillas cultivar y cuáles arrancar de raíz. Esta sabiduría no viene automáticamente con la edad, sino con la práctica constante del discernimiento espiritual. Como dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vuestros sentidos espirituales se han ejercitado con los años, permitiéndoos distinguir con mayor claridad cuando un pensamiento viene de Dios. Recuerdo a una anciana de mi congregación anterior que solía decir: cuando Dios me habla, no oigo una voz externa, pero siento como si alguien encendiera una luz en una habitación oscura de mi mente. De repente, veo con claridad lo que antes estaba confuso. Esta metáfora ilustra bellamente cómo los pensamientos divinos traen claridad y dirección. Otra característica de los pensamientos que vienen de Dios es que suelen ser oportunos. Llegan en el momento preciso, cuando más los necesitamos, aunque no siempre cuando los esperamos. Como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios tiene un sentido perfecto del tiempo, y sus pensamientos llegan a nuestra mente cuando estamos preparados para recibirlos y actuar en consecuencia. También es reconfortante saber que Dios es persistente en su comunicación. Si no captamos su mensaje la primera vez, Él lo repetirá de diferentes maneras hasta que entendamos. Como hizo con Samuel, que necesitó 3 llamados y la ayuda de Elí para reconocer la voz de Dios, el Señor es paciente con nuestro proceso de aprendizaje. No se da por vencido con nosotros. Esta persistencia divina es evidente en la vida de Pedro. En Hechos 10, Dios tuvo que mostrarle la misma visión 3 veces para que entendiera el mensaje. Y aún así, necesitó experiencias adicionales para comprender completamente lo que Dios le estaba comunicando sobre la inclusión de los gentiles. El Señor es un maestro paciente que adapta su pedagogía a nuestro ritmo de aprendizaje. A medida que cultivamos esta capacidad para discernir los pensamientos divinos, nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás. A veces,
Dios planta en nuestra mente un pensamiento sobre alguien que necesita ayuda, una palabra de aliento o simplemente nuestra presencia. Estos recordatorios divinos son parte fundamental de cómo el Espíritu Santo guía a la Iglesia como cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:7, Pablo nos dice: «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». Uno de esos dones es el de discernimiento de espíritus, la capacidad sobrenatural para distinguir entre lo que viene de Dios, lo que es humano y lo que es del enemigo. Este don se manifiesta a menudo como pensamientos o impresiones que nos alertan sobre situaciones espirituales que requieren atención. Pero incluso sin este don específico, todos los creyentes podemos crecer en nuestra capacidad para reconocer la voz de Dios en nuestros pensamientos. Como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa nos asegura que Dios está dispuesto a darnos la sabiduría necesaria para entender sus mensajes. También es importante recordar que los pensamientos divinos siempre nos llevan a una mayor dependencia de Dios, nunca a la autosuficiencia espiritual. Como Pablo reconoce en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Incluso nuestra capacidad para discernir los pensamientos divinos es un don que recibimos de Él. A lo largo de los años he observado que las personas mayores suelen desarrollar una sensibilidad especial para reconocer estos pensamientos divinos. Quizás porque con la edad viene un desapego natural de muchas distracciones mundanas, permitiendo que la mente esté más receptiva a las impresiones del espíritu. O tal vez porque décadas de experiencia con Dios crean un caudal de referencias para comparar y contrastar los pensamientos actuales. Sea cual sea la razón, esta sabiduría es un tesoro que debéis compartir con las generaciones más jóvenes. Como dice el Salmo 71:18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Vuestra experiencia en discernir la voz de Dios es un legado espiritual inestimable que podéis transmitir a hijos, nietos y hermanos más jóvenes en la fe. Al terminar esta reflexión, os animo a practicar el arte del discernimiento espiritual cada día. Comenzad la mañana invitando a Dios a hablar a vuestra mente. Durante el día, prestad atención a esos pensamientos que parecen tener un origen más profundo que vuestro propio razonamiento. Y al final de la jornada, revisad esos pensamientos a la luz de la Escritura y la paz interior que producen. Como dice el salmista, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Salmo 119, 105. Que la palabra de Dios sea siempre la luz que ilumina el sendero de vuestros pensamientos, permitiéndoos distinguir con claridad cuáles vienen de Él y cuáles debéis dejar ir. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en esta reflexión sobre cómo Dios nos habla a través de nuestros pensamientos. Si este mensaje ha sido de bendición para vosotros, os agradecería que dejaseis vuestro me gusta, compartieseis con aquellos que necesitan esta palabra y comentaseis vuestras propias experiencias al discernir la voz de Dios. Vuestros testimonios pueden ser el faro que guíe a otros a reconocer cuando el Señor les habla en el silencio de su mente. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.